Teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picks. A través de las rebañas. Y solo si profundizamos, solo si entramos en la parte oculta, escondida, invisible del iceberg es cuando vamos a caer en la cuenta de la importancia y de las consecuencias que puede tener esa parte visible y concreta que son las rebañas. Varias cosas. Voy a decir cómo lo plantea la ley y qué hay por debajo y cómo muchas veces eso no se ajusta a lo que está diciendo la ley o a lo que está diciendo la administración educativa respecto a las reválidas. La primera idea que se dice respecto a las reválidas son necesarias porque son un mecanismo de información tanto para los padres y madres, las familias en general, como para la propia administración educativa. Entonces, ¿vale? ¿Qué hay por debajo? ¿A qué responde? Pues responde a una cosa muy clara. Si analizamos la parte oculta, veremos que en ningún momento la LOMCE habla de que la educación es un derecho. Habla de que la educación es un bien que sale al mercado y que por tanto se ofrece a las familias y se ofrece al alumnado en general para que elijan lo que interese y lo que crean que es más conveniente y más oportuno, etc. Y por lo tanto es un bien que sale al mercado a la vez que es un bien que genera muchos millones de euros. Es decir, es un buen negocio invertir en educación porque todos los chicos y chicas van a pasar por ella y por lo tanto puede ser una gran oportunidad. Ahora bien, lo que sale al mercado, lo que se ofrece a los clientes, ¿qué es lo que caracteriza al cliente? Que puede elegir y que para poder elegir necesita estar informado. Necesita decir, oye, yo no quiero llevar a mi hijo o a mi hija a un centro que sea malo, quiero llevarlo al mejor. ¿Cómo sé cuál es el centro mejor? Nos contesta la LOMCE, porque las reválidas te dicen quiénes y en qué centros hay mejores resultados y en qué centros no hay mejores resultados. Con lo cual, dicen, se justifica que es un mecanismo de información para que los padres y madres hagan la elección muy conscientemente y bien informados. Por eso la LOMCE suprimió una cosa que había en la LOE, que es la prohibición expresa de hacer rankings. Estaba prohibido y la LOMCE lo ha quitado. Se hacen rankings, ¿para qué? Pues para que los padres estén bien informados, pero en ningún momento en esos rankings se analiza el tipo de centro y el tipo de alumnado que acude a ese centro. Todos son iguales, aparentemente, y por lo tanto todos valen exactamente igual. Y además dicen, luego volveré sobre ello, que también con eso se va a conseguir que los centros mejoren su oferta. Y que va a ser un mecanismo para impulsar que los centros, de que me quedo sin alumnado, por lo tanto tengo que espabilarme y voy a mejorar mi práctica docente, etc. Bien, segunda idea clave que aparece en las reválidas, son un mecanismo de selección, son un mecanismo para seleccionar al alumnado. La LOMCE, en el preámbulo, lo dice muy claramente, no todos los alumnos y alumnas tienen el mismo talento. Habla de que todos tienen talento, pero enseguida deja de hablar de talento como distinto tipo de inteligencia para centrarse y decir que el talento es distinta cantidad de inteligencia. Y como hay distinta cantidad de inteligencia, pues está claro que no todo el mundo tiene que llegar a la universidad, ni todo el mundo tiene que terminar el bachillerato, ni todo el mundo tiene... No. Hay tres salidas, es una ley profundamente segregadora y las reválidas es un instrumento más dentro de este planteamiento segregador que está haciendo la LOMCE. Es decir, los que valen irán a bachillerato e irán a la universidad, los que valen menos, que son menos espabilados, tienen menos talento, irán a la FP, normalmente un enfoque absolutamente rechazable de lo que es y lo que tiene que significar la formación profesional. Y los pobrecicos que apenas tienen talento y tal, bueno, pues se quedarán en la FP básica y hasta ahí hemos llegado. Por lo tanto, es un mecanismo de selección, aparentemente en función de una supuesta cantidad de inteligencia que en ningún momento está claro y en ningún momento se demuestra. Tercera idea que me parece clave y me parece fundamental, las reválidas son un mecanismo de control, son un mecanismo para controlar lo que hacemos en los centros. La LOMCE implanta un currículum centralizado, clasifica las asignaturas
en troncales específicas, etc. Y las troncales, que son las importantes, que son las FETEN, que son las que tienen más peso, esas, tanto el currículum, los contenidos, el tiempo, la forma de evaluar, etc., se la reserva para sí la Administración Central. Se la reserva para sí la Administración Central. Y dentro de esa reserva que hace la Administración Central, impone unas reválidas, unos exámenes, unas pruebas de evaluación externas para saber lo que se está haciendo. Claro, este planteamiento contradice todo el planteamiento de autonomía, de dejar libertad, etc. Es que la autonomía en los planteamientos neoliberales se entiende como desregularización. O sea, no es autonomía para que tú puedas tomar decisiones y puedas acomodarte a las necesidades de tu alumnado, etc. La autonomía es fundamentalmente desregularizar, quitar. Ahora bien, estoy contradiciendo mi propio planteamiento y es una contradicción flagrante en la que cae la administración educativa al decir quiero que seas autónomo, pero a la vez yo te voy a controlar. Puedes hacer lo que quieras, pero al final yo voy a preguntarte qué es lo que has hecho y tus alumnos tienen que saber esto, esto y esto. ¿Cómo lo justifican? Dice, es que es la manera de igualar a los distintos centros y que tanto en la pública como en la privada se tengan los mismos criterios. Está claro, hay un problema. Yo he estado varios años de inspector y nos hemos hartado, y he hecho más de uno y más de dos informes denunciando cómo había centros, preferentemente concertados, que estaban inflando las notas de su alumnado y que daban hasta un 30 y un 40% por encima del valor real que tenía el proceso de aprendizaje que habían llevado a cabo esos alumnos, y que luego en la selectividad, que era la única prueba, de alguna manera se echaba agua fría al agua caliente y volvía todo a su. Pero es que hay otros mecanismos, o sea, no hace falta poner reválidas para evitar este problema. Estamos en la inspección, hay otras formas de saberlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esos informes que os estoy contando, que hemos hecho la inspección, han dormido para siempre el sueño de los justos. Entraron en un cajón y nadie tiene noticia de ellos, ni nadie sabe lo que decíamos la inspección en esos informes. Y a mí me parece un tema que es muy grave y que es difícil, pero que no puede ser un mecanismo de control para ver qué están haciendo los centros y lograr una igualación, una uniformización, a pesar de las proclamas que se hacen de la autonomía y de la diferenciación de los centros. Cuarta idea, pues que con estas pruebas externas son un mecanismo de mejora. Que estas evaluaciones estandarizadas van a mejorar los resultados que tienen los centros. Sin embargo, tenemos ya experiencia, no mejora. La calidad de la educación, la calidad de la enseñanza no mejora a través de estas pruebas, mejora a través de otras cosas, poniendo más recursos, insistiendo mucho en la formación del profesorado, permitiendo que se puedan experimentar y se puedan plantear otro tipo de actuaciones, etc. Más aún, yo creo que con estas pruebas se tiene efectos negativos de cara a la mejora. ¿Por qué? Porque se insiste mucho en el aprendizaje memorístico, esto te lo van a preguntar, esto tienes que aprenderlo de memoria. En segundo lugar, se restringe la evaluación a determinadas materias, matemáticas, lengua, ciencias naturales. Se equiparan los objetivos educativos, se equiparan con los criterios de las pruebas de evaluación. El objetivo es lo que miden las pruebas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Preparar para las pruebas, olvidando aspectos fundamentales, olvidando el proceso, olvidando el contexto, olvidando las circunstancias personales del alumnado, etc. Yo creo que esta obsesión por las pruebas la recoge muy bien, la califica muy bien Miguel Ángel Santos Guerra, que ya está el hombre jubilado, pero cuando nos dice que la administración educativa está mucho más obsesionada por pesar al pollo que por engordarlo. Está continuamente pesando el pollo, otra prueba, ahí va, está bien, no ha perdido peso, otra prueba, ha perdido 100 gramos, otra prueba, pues sigue perdiendo. En lugar de decir todo el esfuerzo que dedico a las pruebas y a pesar al pollo, lo voy a dedicar a engordarlo, a que los profesores y profesoras tengan más recursos, tengan más medios, puedan hacer las cosas de otra manera distinta. Quinta idea que me parece fundamental. Las evaluaciones externas y el planteamiento que hace el Ministerio olvida, oculta aspectos que son claramente negativos.
Y no los dice porque no le interesa que se sepan y no le interesa que se puedan discutir o que se le puedan cuestionar. ¿Qué aspectos negativos oculta el Ministerio? Y nunca habla de ellos. En primer lugar, la desconfianza en el profesorado y la deslegitimación de la función docente. No creen en el profesorado, consideran que no están capacitados y que hay que ponerles un control externo para que no se nos demanden, o para que no se nos desmanden, para que no se nos vaya de las manos. Es una evaluación no democrática, no ha contado con la comunidad educativa. A mí me hacía mucha gracia la primera que ha hablado, la del Partido Popular, que decía que quiere una ley de consenso. ¿Cómo ha salido el decreto de las reválidas? Por imposición, con veraneidad y alevosía. O sea, lo sacan en verano para que nadie podamos decir nada y ahí está. Y a la vez te dicen que quieren pactar, pero ya, por favor, sea serio. Por lo menos no me tome el pelo. No me tome el pelo, porque si quiere usted pactar, detenga el decreto y vamos a negociar y vamos a hablar, ¿no? Otra cosa importante de esta desconfianza del profesorado es que se le responsabiliza de los resultados. ¿Habéis visto algún análisis del efecto de los recortes? ¿Habéis visto un análisis de la responsabilidad de la administración? ¿Habéis visto que se identifiquen otros problemas? No, es el profesorado. Fíjate qué malos resultados tienen, el profesor a ver si espabila, a ver, una desconfianza total. En segundo lugar, cosa que no se dice, efecto negativo, segundo efecto negativo, la competición entre los centros. En lugar de ir a un planteamiento de gestión cooperativo, colaborativo, que los centros nos ayudemos, que trabajemos juntos, que aprendamos de nuestras experiencias, que intercambiemos lo que tenemos de bueno y tal, dice, no, venga, a competir, a ver quién es el número uno, para que te lleves más alumnos, etc. Un mecanismo de competitividad que por lo menos rechazo completamente. Tercera cosa que tampoco dice negativa, la degradación de contenidos. Se estudia solo lo que se va a examinar y cómo se va a examinar. Algo que hemos padecido muchos cuando hemos dado en COU y luego el segundo bachillerato para la selectividad. No preparas lo que tú crees que es tu asignatura y lo que deberías trabajar en tu asignatura. Preparas para lo que te van a plantear luego a la selectividad y te dedicas a hacer durante todo el año eso. O sea, lo que te van a pedir en el examen final. Cuarto efecto, ¿dónde queda la innovación? ¿Cómo me voy a arriesgar yo a innovar? ¿Cómo me voy a arriesgar yo a hacer cosas distintas si luego lo que me van a examinar es esto, esto y esto? No, me atengo a lo que hay y ya está, ¿no? Otra cosa que ellos que se tenían la boca de que hay que ahorrar y que hay que recortar gastos y tal, es un coste inútil y gravoso para el sistema. Hay que pagar las pruebas, hay que pagar a los correctores, hay que poner en marcha todo un mecanismo que luego volveré sobre ello y eso va a costar un dinero. Entonces, claro, es un dinero que es un gran negocio para las grandes empresas editoriales y para las grandes empresas que se dedican a hacer pruebas de evaluación. Para McGraw-Hill, para Pearson, para Educational Testing. Estas empresas están encantadas con que haya pruebas externas. ¿Por qué? Porque se les va a encargar y porque tienen un negocio y tienen unas posibilidades enormes y tal, ¿no? Yo creo que se oculta dos cosas importantísimas. Primero, que la función de la evaluación es evaluar para mejorar. Todos los profesores y profesoras, por lo menos los que yo conozco, creemos que la evaluación es positiva porque te da información, pero siempre y cuando la finalidad no sea clasificar, segregar y seleccionar, sino que sea mejorar el aprendizaje. Luego lo diré otra vez respecto de primaria. ¿Habéis visto una sola decisión de cambio desde la administración que se haya tomado en función de los resultados que ha habido en las pruebas de primaria? Yo por lo menos no la conozco. La responsabilidad es del profesor, oye, haced un plan de mejora, hacer no sé qué, y la administración no tiene nada que hacer. O sea, evaluar para mejorar, completamente de acuerdo. Evaluar para controlar, pues no, mire usted. Y olvidar una cosa fundamental, que el resultado es una selección del alumnado, una selección por vía académica, marcándoles para toda la vida, diciendo tú vales para esto, tú vas a llegar o vas a seguir esta trayectoria académica que te va a llevar a este puesto de trabajo o te va a llevar a ocupar esta posición dentro de la sociedad. Sexta idea, no la voy a decir, la tengo mucho más desarrollada, creo que sale el vídeo, es volver a los planteamientos del año 57 y volver antes de la ley del 70. Es decir, es una marcha atrás absolutamente inexplicable, ¿no? Ese mecanismo de selección, 27 que pasaban de primaria, de 100 alumnos de primaria, 27 iban al bachillerato elemental, 18 al bachillerato superior y 3 a la universidad.
Las razones por las que les quita la Ley General de Educación es porque está muy orientada a la universidad, porque es un plan uniforme para todos y cada uno de los grupos sociales, sin respetar las diferencias, porque hay exceso de contenidos en los planes de estudios, porque se hace en un momento inadecuado por la edad del alumnado, porque se hace en centros extraños al alumno, porque se juega en el pase en un examen, porque influye el factor suerte, porque no se le da el pase a las pruebas a los alumnos dudosos para que no pierda el centro ese prestigio, etcétera, porque obligas a una elección vocacional temprana y conviene retrasarla, por la tensión emocional que lleva a una falta de serenidad en cuarto y que luego en quinto hay muchos más suspensos, decía la ley del 70, el libro blanco, páginas 67 y 68, donde lo he sacado, decía eso, en cuarto están muy nerviosos porque tienen que aprobar la revalia, pero llegan a quinto, se relajan y hay un índice de fracaso y de suspensos en quinto enorme y tal, ¿no? Porque es una prueba que solo mide la memoria, la capacidad de memoria, porque no mide la capacidad de utilización de los saberes, etc. Y séptima idea, porque es imposible ponerlas en marcha este año hasta junio. ¿Por qué? Porque el Ministerio ha sacado un decreto, pero ahora tiene que sacar una orden ministerial, desarrollando ese decreto y concretando que defina los contenidos, que defina la estructura, que defina el desarrollo de las reválidas y tal, ¿no? Por lo que yo sé, hasta ahora ese texto en el Ministerio está muy verde. Y que yo sepa, no existe todavía un borrador de orden que es el punto de partida, el punto de arranque. En segundo lugar, una vez que saquen esta orden, que está muy verde, tiene que haber un dictamen del Consejo Escolar del Estado, que en este momento no tiene ni presidente ni vicepresidente, no se pueden reunir porque no hay autoridad y no lo puede nombrar el Ministerio porque está en funciones. Esperemos que siga mucho tiempo en funciones. En tercer lugar, porque después tiene que intervenir, al menos para la reválida de bachillerato, tiene que intervenir la conferencia de rectores, porque tienen derecho y tienen competencias para decir cómo se va a emplear eso para el acceso a la universidad, etc. En cuarto lugar, muy difícil porque es que el decreto que sacaron con veraneidad y alevosía tiene muchos recursos ante el Tribunal Constitucional. Y claro, si el Tribunal Constitucional dice que no se ajusta a la Constitución, etc., ¿qué va a pasar con quienes serán examinados y con los resultados? ¿No tener que repetir las pruebas? O sea, un montón de problemas, ¿no? Luego las comunidades autónomas tienen que desarrollar en su propio territorio todo esto, ¿no? Y por último, la dificultad de gestión de las reválidas. O sea, se necesita una aplicación informática, hay que movilizar personal, locales, copias de las pruebas, custodia de los exámenes, corrección, resolución de reclamaciones, etcétera, ¿no? Hay que hacer la ley de las reválidas de eso, bachillerato, tercero, sexto de primaria, el caos es seguro. Y además no hay previsiones presupuestarias para pagar esta lista. No hay ninguna previsión presupuestaria. ¿De dónde va a salir el dinero y tal, no? Y luego yo espero que acciones como la del día 26, o sea, acciones de boicot, de resistencia pasiva, de protesta, etcétera, colapsar las reclamaciones por parte de padres y madres, del alumnado, etcétera, que eso y que consigan parar. O sea, bueno, centrándome en la etapa de primaria y mucho más rápidamente, mucho más brevemente, lo primero que hay que decir es que tenemos que ser conscientes que en Madrid llevamos tiempo aplicando las reválidas. ¿Por qué? Porque Madrid ha sido el territorio escogido por la Administración Central para experimentar la LOMCE. O sea, no es una cosa nueva. Muchas de las cosas recogidas en la LOMCE que no tenían base legal, en la legislación estatal, la LOMCE les ha dado esa base legal. Por ejemplo, las reválidas. Por ejemplo, la cesión de suelo público para construir centros concertados, que ya es legal, cosa que antes era gloriosamente legal, pero que ya es legal. Por ejemplo, la ley de autoridad del profesorado, que no tenía ninguna base legal en la que apoyarse a nivel estatal, etc. En fin, pues dentro de eso, las pruebas externas ya aquí venían. ¿Cómo se llamaban? No se llamaban como tal reválidas, ni mucho menos, sino se llamaban las pruebas de conocimientos y destrezas indispensables, las pruebas CDI, que comienzan en el año 2004-2005 en sexto de primaria, que después pues pasan a tercero, se hacen también en tercero de la ESO, y que tienen unas características que hemos reflexionado sobre ellas muchas veces y que me parece que es importante. En primer lugar, son unas pruebas, estas CDI, conocimientos y destrezas indispensables, que como
no están incluidas en el currículum. No se correspondía con contenidos del currículum. No eran cosas que se hubieran estudiado en el currículum, sino que los inventó la comunidad porque alguien decidió que eso era el conocimiento y la destreza indispensable y por lo tanto ahí está. Fueron pruebas que generaron en su gestión y en su aplicación un montón de problemas, un montón de reclamaciones. Hubo padres y madres que se negaron a que sus hijos e hijas pasaran por esa prueba, dijeron que no y se nos mandó la inspección como fuerza de ocupación para al día siguiente, por sorpresa, coger y decir: ahora que habéis venido a clase vais a hacer este ejercicio, etc. Sin ninguna base legal y contradiciendo expresamente la ley orgánica de la LOE, generaron rankings. Y en Madrid tenemos los rankings desde hace mucho tiempo y ahí está. ¿Qué suponía la prueba y qué va a tener su consecuencia ahora? Las pruebas de CDI, la vuelta a un modelo de currículum muy rancio y muy superado. Muy rancio y muy superado. ¿En qué sentido digo esto? En que hoy día, más que en la memorización, más que en la retención memorística y de una manera mecánica de lo que pueden ser los conceptos fundamentales, de lo que puede ser la metodología, de lo que puede ser la forma de evaluar, etc., se insiste mucho en que lo que estudiamos tiene que tener capacidad de aplicación, tenemos que llevarlo a la vida diaria, tenemos que saber utilizarlo en nuestra relación personal, en nuestra relación con otras personas, en los problemas que nos encontramos en la vida, etc. Y nada de esto está recogido en los CDIs. O sea, es una prueba que choca frontalmente con las competencias básicas y con el planteamiento de competencias básicas. Aunque la administración nos esté haciendo, no a mí ya no porque estoy jubilado, pero esté haciendo a muchos compañeros y compañeras rellenar papeles y papeles de ver cómo van a evaluar esas competencias, papeles y formas que personalmente opino que no valen absolutamente para nada. No valen para nada. ¿Por qué son valiosos? ¿Por qué son imprescindibles? ¿Por qué son indispensables esos conocimientos y esas destrezas? ¿En base a qué razones? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué autoridad tienen para decir eso? Nadie ha contestado a esas preguntas, ¿no? Las pruebas de CDI, como en general todas las evaluaciones, dejan fuera aquellas cosas que son más importantes desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de una educación integral. Por ejemplo, ¿dónde se evalúa la capacidad de trabajo en equipo? ¿Dónde se evalúa la capacidad de gestión pacífica de los conflictos? ¿Dónde se evalúa la capacidad de convivir con otros alumnos y alumnas, de aceptar al diferente? Es decir, todo lo relativo a la convivencia, ¿dónde está? ¿Dónde se evalúa lo que es la construcción de una ciudadanía activa, crítica, etcétera? Eso no interesa. No interesa, se queda fuera, Aspectos muy importantes, ¿dónde queda el arte? ¿Dónde quedan las humanidades? ¿Dónde quedan todo aquello que no está subordinado al mundo económico y al mundo del trabajo laboral? Entonces son pruebas que dicen que usted de ahí pretende tener información y pretende decir que es un centro de calidad. Me querrá usted decir que es un centro que trabaja determinados contenidos de matemáticas, determinados contenidos de lengua, o determinados contenidos de ciencias naturales y nada más. Pero que hay muchas cosas y mucha información que para nada lo trata en absoluto, ¿no? El modelo de evaluación no es formativo, sino que es sumativo. Se trata de ver hasta dónde han llegado, igual que cuando vas por determinadas zonas de España y vas al lado de un río y ves las marcas y dices: hasta aquí llegó la inundación el año tal. Eso es lo que hace las pruebas de CDI. Es decir, hasta aquí ha llegado en sus conocimientos de esta persona, hasta aquí ha llegado este alumno, esta alumna y nada más. Pero eso. Y luego hay muchas maneras de evaluar, y no solamente los exámenes externos. Bueno, en Madrid hemos hecho también las pruebas de diagnóstico de la LOE, que eran obligatorias y tal, pero fueron contaminadas, entre comillas, es decir, se hicieron copiando el modelo de los CDIs y por lo tanto han sido muy poco útiles, aparte que eran muestrales, no eran censales, o sea, se elegían 100 centros y de ahí se hizo la extrapolación, etc., ¿no? Y yo creo que no merece la pena detenernos en ello. En PISA, en primaria, como se aplica a alumnos y alumnas de 15 años, no podemos decir nada. Se han hecho la LEA también con una
muestra de centros, en el primer ciclo de primaria, y entonces, básicamente, ya he dicho lo que la valoración que merecen estas pruebas. Porque todo esto se va a traspasar y todo esto va a las pruebas de la 11. Y ya se han hecho 2 años las pruebas de tercero, se ha hecho 1 año la de sexto y tal. ¿Y qué aporta la 11? Ya lo he dicho. En primer lugar, que es legal hacer el ranking de centros. Y va a ser, por lo tanto, se va a reforzar la función clasificadora. Tal como está, se está reforzando esa función clasificadora. Segunda cosa que me da muchísimo miedo, pero muchísimo miedo. La 11 prevé también aumentar los recursos para los centros que tengan mejores resultados. No nos olvidemos que eso está en la ley, el principio de Mateo. Al que tiene se le dará y al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Es decir, ustedes están teniendo buenos resultados, más profesorado, más dinero, más inversión, por tanto, ahí está. No, ahí me da mucho miedo que esto se consolide y que ahora la Administración Educativa de Madrid y tal se eche para adelante y diga, pues venga, vamos a primar a aquellos colegios que normalmente no reciben determinado tipo de alumnado, que tienen unos resultados X y que, por lo tanto, en lugar de invertir en aquel que más necesita, etc. ¿Por qué hay que rechazar la evaluación de tercero y de sexto? Pues muy rápidamente, para que no me llame Prado me llame al orden, porque se ejerce un control externo que va a llevar a una homogeneidad, una estandarización de los centros, a no respetar los planteamientos propios, etc. Que es un instrumento de fiscalización y control innecesario porque no le aporta ninguna riqueza al proceso de aprendizaje del alumnado, porque no se sacan consecuencias, no se toman. Tercera cuestión, porque legitima, y en el desarrollo que ha salido de las revalidas ya se recoge, aunque en tercero y sexto en principio no tendría consecuencias académicas, que sí que las tiene en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, sin embargo se introduce ya que puede legitimar la repetición de curso en primaria como medida para resolver los problemas de aprendizaje. Yo personalmente opino, sería muy largo de explicar, cómo el repetir curso, en lo que somos el país número 2 de Europa en porcentaje de repetidores, no solamente no mejora la calidad, sino que la empeora. Y que el alumno que hacían en Finlandia, que no lo ha recogido, poner tutores individuales, apoyar individualmente al alumno, hacer un plan de recuperación individual, etcétera, etcétera, que evidentemente es mucho más caro, cuesta más dinero y es más fácil decir repite y ya está. Repetir también es caro, pero menos que invertir en recursos y en atención individualizada al alumno que lo necesita. Va a clasificar al alumnado a una edad muy temprana y en base a un rendimiento académico que no sabemos lo que es y tal, ¿no? Sigue siendo una prueba de CDI, de conocimientos y destrezas indispensables, y no es una prueba, tal como está planteada, de hacer el dictado o hacer las preguntas sobre cultura general. He dado por hecho que conocéis cómo es la prueba en primaria. Eso no es evaluar cómo se aplican los conocimientos y los aprendizajes a situaciones reales de la vida, sino que es ver la capacidad de memorización y nada más. Porque no se adapta a los alumnos con más dificultades. La única adaptación que hay es que podrán tener más tiempo, si están diagnosticados previamente, o si no, todos los chicos y chicas son muy diferentes, etc. Porque yo creo que lo que debemos empezar a plantearnos no es que haya más pruebas, sino que tiene sentido que haya notas y que haya calificaciones en primaria. Yo estoy convencido de que no. Yo estoy convencido de que cualquier maestro o cualquier maestra sabe perfectamente el nivel de desarrollo de los aprendizajes que tienen sus alumnos y alumnas y que no necesita recurrir a estas pruebas, etcétera, para aumentar su información. Lo conocen mucho mejor que cualquiera de nosotros, hay que confiar en ellos y ahí está. En concreto, Finlandia, Francia, también se está planteando quitar las notas en primaria. Nosotros, al revés, estamos planteándonos todo lo contrario, ¿no? En fin, y muchas más cosas, pero que valen la atención. Simplemente termino diciendo eso. Vamos a dejar de pesar el pollo y vamos a dedicarnos a engordar. Muchas gracias.
Never ask them why. If they told you, you would cry. So just look at them and sigh.